queremos dar bienvenida especial a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en este día, para los cuales también pido un aplauso de bienvenida a cada uno de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer 4 escrituras. Yo quiero que usted se conecte a cada una de ellas y que pueda tomar el hilo de esta revelación de la palabra de Dios para que podamos salir hoy bendecidos y edificados por la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 27, el verso 15. Mateo 27, el verso 15. Leemos en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Diga Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora vaya al libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a tratar de conectar cada escritura en cada uno de los evangelios y estudiar un poco la palabra de Dios el día de hoy. Marcos capítulo 15, el verso 6. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. El 7 dice: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. El verso 15 del mismo capítulo dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Diga de nuevo, Barrabás. Y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de este personaje. Lucas 23, verso 18. Leemos: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y finalmente el Evangelio según San Juan, capítulo 18, nos dice algo más sobre Barrabás en el verso 39, capítulo 18, verso 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Diga de nuevo, Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ponga su Biblia o su celular, póngalo en silencio si es posible. Alcemos nuestras manos y demos gracias a Dios y pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Tú has sido bueno al permitirnos estar en tu casa en este día. Señor, qué bendición poder estar juntos y en armonía. Tú envías acá bendición y vida eterna. Queremos ver, palpar esa bendición. Queremos ver salvación en este día. Prepara cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes. Nos disponemos a oír tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias por todos los que están presentes en este día. Tú conoces sus corazones, tú disciernes sus intenciones. Por lo tanto, Señor, háblanos de acuerdo a la necesidad individual de cada uno. Venimos a recibir instrucciones y dirección de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia grita amén. Levante un aplauso al Rey, el único digno de alabanza.
de adoración, el único digno de gloria. Aleluya. Pueden ponerse cómodos. El título esta mañana para este mensaje es solo esa palabra o ese nombre: Barrabás. Dígalo de nuevo: Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Es un personaje citado en el Nuevo Testamento, concretamente en relación con el proceso de juicio de Jesús ante Poncio Pilato. La costumbre era soltar un preso condenado a muerte. Pilato puso al pueblo a elegir entre Jesús y Barrabás. Hemos visto mucho esa escena. Ahora, al estudiar de Barrabás, carecemos de fuentes históricas, pero contamos con la fuente más segura que hay, la palabra de Dios. En primer lugar, Mateo nos dice que era un preso famoso. ¿Y qué entendemos al leer que Barrabás era un preso famoso? Barrabás no era cualquier preso, no era cualquier delincuente. Los delitos de Barrabás lo elevaban por mucho sobre los otros delincuentes. No solo era conocido por el pueblo, pero más aún era conocido por las autoridades romanas. Los presos famosos son líderes negativos para el mundo delincuencial. Son influencias para personas que carecen de formación ética y moral. Barrabás, hermano, era una especie de líder en el mundo de delincuencia de aquel entonces. Marco también nos amplía un poco más las características de Barrabás. Y él dice: un preso que con sus compañeros de motín había cometido homicidio. Es decir, Barrabás era un homicida. En aquel entonces los homicidas obtenían la pena máxima, es decir, pena de muerte por crucifixión. Hechos capítulo 3 versos 14 nos confirma lo que dice Marcos, cuando Pedro, en su defensa, después de haber sanado a un cojo de nacimiento, Pedro le dice al pueblo: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Dejando claro nuevamente la Biblia que Barrabás era un homicida. El evangelista Lucas agrega algo más de la vida y de las acciones de Barrabás. Había sido echado en la cárcel por sedición. ¿Qué es sedición? Sedición es levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Barrabás era un líder o uno de los líderes de un grupo ultroso de aquel entonces. Era un rebelde en contra del sistema. Lo más seguro era que pertenecía a un grupo llamado los Zelotes. Los Zelotes fue el movimiento judío más violento que luchó contra el Imperio Romano para la liberación e independencia de su pueblo. Los Zelotes, amada iglesia, realizaban crueles asesinatos y se levantaban en armas para hacer prevalecer su pensamiento. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que este movimiento era la cuarta filosofía más importante dentro del judaísmo. Hechos capítulo 5 verso 37 habla del origen de este movimiento, donde habla de un tal Judas el Galileo, que se le consideraba fundador de los Zelotes. Dentro de los Zelotes existe una facción más cruel y radical dentro de ellos, llamado los Sicari. Eran zelotes despiadados, asesinos, que utilizaban una gran daga para asesinar a los romanos, griegos o judíos que se consideraban apóstatas. Es por eso que hoy en día utilizamos la palabra sicario para referirnos a un asesino despiadado y cruel. De allí viene esa palabra, de los sicaris.
Barrabás era un asesino despiadado y cruel. En pocas palabras, era un sicario. Juan finalmente en su evangelio nos da a conocer otra característica de Barrabás. Juan 18:40 dice: y Barrabás era ladrón. En resumen, los evangelios nos dan suficiente información para conocer de los valores de Barrabás o de los antivalores de Barrabás. Incluso nos da algunos rasgos de personalidad antisocial. Era un preso famoso, era un homicida, era un sedicioso, un rebelde social, era un sicario, era un ladrón. Ese era Barrabás. Y cuando estudié de Barrabás, y quiero que me dé su atención en los próximos minutos, porque cuando estudié de Barrabás y me puse a leer algunas cosas al respecto, me hice la pregunta: ¿qué llevó a Barrabás a convertirse en eso? ¿Qué llevó a Barrabás a convertirse en lo que acabo de mencionarle? ¿Qué lo llevó a tomar las calles como un homicida o ladrón? ¿Dónde fue el origen de tal rebeldía? Siendo él parte de una fracción religiosa en Israel, creyente de la ley judía, de la palabra de Dios, creyente de la Torá, ¿por qué se convirtió en un ladrón y homicida? Esa pregunta es interesante. Explícitamente la Biblia no nos da detalles para responder esta pregunta. Sin embargo, hay un principio bíblico para estudiar un poco más la vida de Barrabás. Ese principio para estudiar la vida de Barrabás, usada por muchos predicadores, se encuentra en 1 Samuel 25:25. Cuando Abigail le dice a David: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Abigail está diciendo: como es el nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Abigail lo que está diciendo es que el nombre hablaba de la personalidad de Nabal. Este verso está plasmado y estableciendo un principio, y estableciendo un principio bíblico para estudiar ciertos rasgos de personalidad, origen, propósito y vida a través de los nombres. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Los nombres no son así por así, no son casuales en la Biblia. Cada nombre en la Biblia está ligado al propósito de la persona, al origen de los individuos. Los nombres incluso hablan de los planes de los padres hacia los hijos, o de los planes de Dios para algunos hombres. Si queremos saber un poco más de Barrabás, todavía nos queda un recurso, y es su nombre. Si queremos indagar un poco más de qué pudo haber llevado a Barrabás a esta situación, podemos todavía usar ese recurso. Si queremos responder en cierta medida por qué Barrabás se convirtió en un antisocial, su nombre nos podía ayudar esta mañana. Barrabás es un nombre arameo. Se divide en dos palabras compuestas: Bar y Abba. Repito, Bar y Abba. Significa hijo del Padre, hijo de Abba, de Padre. Pero también puede significar en el arameo antiguo hijo de papi. Abba era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos. Es una expresión informal a la vez respetuosa. Por lo tanto, más bien que un título, era una forma cariñosa de llamar a sus padres. Era una de las primeras palabras que aprendían los niños judíos
y aprendían a llamar a sus padres por Abba. Esa expresión cariñosa también se puede traducir en el arameo antiguo como el equivalente a papi en nuestra cultura. Por lo tanto, al conocer el nombre de Barrabás, podemos confirmar, y al entender el principio bíblico de estudiar los nombres de un personaje, podemos confirmar que este hombre tuvo un padre. Fue un niño que creció con un padre, por lo menos en parte de sus primeros años de vida. Era hijo de padre, nació en un hogar con padre y madre. Y yo me imagino al padre de Barrabás muy orgulloso del nacimiento de su hijo. Tener un hijo varón en estas culturas era motivo de alegría y de orgullo. Al punto que el padre de Barrabás dijo: le pondré hijo de Abba, hijo del padre o hijo de papi. Este padre tenía planes para su hijo seguramente, así como cada uno de los padres presentes tenemos aspiraciones y planes para nuestros hijos. Barrabás era la alegría de esa casa. Su padre se esforzaba para que no le faltara nada a Barrabás. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Barrabás que lo llevó a convertirse en un rebelde antisocial? A partir de su nombre podemos manejar dos hipótesis. Número uno, murió el padre de Barrabás cuando era niño o adolescente. Y número dos, ¿se pudo haber convertido Barrabás en un hijo de papi? Su nombre nos permite manejar esas dos hipótesis. Murió el padre de Barrabás cuando era niño o adolescente, es posible. La tasa de mortalidad en aquellos tiempos era muy alta en hombres adultos. ¿Se convirtió Barrabás en un hijo de papi? Posiblemente. Las dos razones pudieron llevarlo a la rebeldía. Número uno, el padre cumple un rol imprescindible en la familia. Aporta experiencias, actitudes, situaciones y consejos necesarios para el buen funcionamiento del sistema familiar. Diversas organizaciones pro familia resumen las consecuencias de crecer sin la figura paterna en 7 consecuencias principales. Los niños que han crecido sin la influencia de su padre son más propensos a tener mayor actividad sexual y embarazo en la adolescencia. Son más propensos al delito. Son más propensos a tener menos responsabilidad en la edad adulta. Son más propensos a tener mayor agresividad, a tener mayores intenciones de suicidio. Son más propensos al abuso de drogas y alcohol. Son más propensos al aumento de la pobreza. ¿Sería esta la razón por la que Barrabás tomara malas decisiones en la vida? Posiblemente. Pero lo que quiero dejar sentado esta mañana en primer lugar es que la influencia del Padre, la buena influencia del Padre, es determinante para un buen futuro de nuestros hijos. El abandono es uno de los sentimientos más difíciles de superar, pero no significa que no se pueda superar con la ayuda de Dios. Esta mañana debo recordarle a alguien que si fuiste abandonados por un padre o tu padre falleció siendo tú un niño, no significa que no puedas superar con la ayuda de Dios y la ayuda de la palabra de Dios cualquier abandono. Jesús, diga Jesús, según lo que estudiamos, perdió a su padre José en la adolescencia. Cuando usted estudia la vida de Jesús, José aparece hasta los 12 años de Jesús.
cuando Jesús se pierde en la Pascua en Jerusalén. Desde allí en adelante no vemos más acerca de José. Vemos la aparición de su madre, vemos la aparición de sus hermanos, pero ya no vemos a José. Incluso cuando Jesús está en la cruz, le delega la responsabilidad de cuidar a su madre, porque él era el responsable hasta ese punto de cuidar a su madre. Porque muriendo su padre, él quedaba bajo la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos. Cuando Jesús muere en la cruz, delega la responsabilidad del cuidado de su madre a Juan. ¿Qué lección de responsabilidad nos deja Jesús? ¿Por qué sucedió eso? Porque los estudiosos coinciden en que José murió durante la adolescencia de Jesús. Y Jesús quedó huérfano. Jesús queda huérfano junto a sus hermanos. Esa es la razón, como le acabo de decir, por la cual Jesús delega el cuidado de su madre a Juan. Aleluya. Él tuvo que sufrir, Jesús, la pérdida de su padre terrenal. Estoy hablando de su humanidad. Dios hombre, Dios hecho carne. Él sufrió la pérdida de su padre terrenal. Él perdió a su padre terrenal, pero no perdió a su padre celestial. Cualquier abandono o carencia emocional se puede superar. Aunque nos falte un padre terrenal, ¿sabe cómo se supera? Con la presencia de un Padre celestial en nuestros corazones. Es la manera en que se puede superar cualquier tipo de abandono. Aleluya. La Biblia dice en consecuencia que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. La Biblia dice que el Señor es padre de huérfanos y es protector de viudas. Tal vez aquí bajo el sonido de mi voz hay alguien que ha sufrido un abandono hace unos pocos días, hace unos años o hace muchos años y todavía no ha podido superarlo. Te digo, te queda el padre, o te queda el hermano, o te queda el esposo más grande y más hermoso que hay, nuestro Señor Jesucristo. Él es padre de huérfanos, Él es protector de viudas. La otra razón de la rebeldía de Barrabás también podemos entenderla a partir de su nombre, Bar-Abba, hijo de papi. ¿Le suena a algo eso? A algunos solamente. Hijo de papi. Diga conmigo, hijo de papi. En Barrabás podemos ver los dos extremos, o podemos aprender de los dos extremos, o las dos posibles razones de la rebeldía de Barrabás. La carencia de un padre por un lado, de la imagen paterna que nadie la va a poder llenar sino solo nuestro Señor Jesucristo. Y la presencia de un padre, el otro extremo es la presencia de un padre consentidor, permisivo, tolerable y sin reglas. Díganme amén por lo menos para saber que están acá. Un amigo que trabaja cercano a centros penitenciarios, él dice: la cárcel está llena de hijos de papi. Me dijo: Joel, te sorprenderías. Cárcel llena de hijos de papi y de mamis. Hijitos que se convirtieron en los bebés de papi y nunca fueron enseñados a respetar reglas, a obedecer la autoridad. Hijos extremadamente consentidos que no le enseñaron a trabajar, a saber el valor de las cosas.
Hijos que cuando quisieron corregirles ya era muy tarde y se rebelaron en primer lugar contra las autoridades de su casa y en consecuencia se rebelaron a las autoridades sociales. Eso es una gran realidad. Proverbios capítulo 29:15 dice: el hijo consentido es vergüenza de su madre. Digan amén para saber que están acá. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No estoy hablando de no amarles, hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que dar todo lo que ellos necesitan, pero hay que establecer reglas y normas para que aprendan que en esta sociedad también hay reglas y normas. Por alguna de estas dos razones, seguramente Barrabás llegó a ser lo que era. Por alguna de estas dos razones, seguramente Barrabás se convirtió en un homicida famoso, en un ladrón. Por alguna de estas razones, seguramente algunos se convierten en mentirosos, algunos se convierten en rebeldes, seguramente por algunas de estas dos razones. Pero aquí no termina la historia de Barrabás. Dígale a alguien cercano: aquí no termina la historia de Barrabás. A mí me encanta predicar la palabra. A mí me encanta el libro sagrado que es la Biblia, porque siempre hay una puerta de esperanza para todos. Aleluya. A mí me encanta saber que mi Dios siempre da una nueva oportunidad para cambiar. Yo no sé si alguien está de acuerdo con lo que acabo de decir. A mí me alegra saber que mi Dios siempre nos da una nueva oportunidad para cambiar. Y alguien puede decir: un momentico, hermano, un momentico, predicador, yo no soy Barrabás, pero seguramente ha fallado en algún área de tu vida. Y la buena noticia esta mañana es: Dios siempre da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Dios siempre da una nueva oportunidad para cambiar. No sé si te alegras por eso. Tal vez viniste diciendo: ya no puedo hacer nada con mi vida, ya no hay solución para este problema. Gracias a Dios que viniste al culto esta mañana. Dios siempre da una nueva oportunidad. Nadie puede decir cuando se presente ante Dios allá en el trono blanco o en el juicio, nadie puede decir: no tuve una oportunidad, no se me dio una oportunidad. Todos tienen una oportunidad para cambiar. Le digo más: todos tienen una oportunidad para nacer de nuevo. Todos tienen una oportunidad para ser nuevas criaturas. Todos tienen oportunidad para reiniciar, a restaurar su familia, para reiniciar, a restaurar su matrimonio. Diga conmigo: todos tenemos una oportunidad. Por lo tanto, no me importa en qué problema te encuentras hoy o de qué familia vienes. Créeme, no me preocupa cuál fue tu pasado. Dios siempre da una nueva oportunidad. Aleluya. Por todos los delitos cometidos fue llevado a la cárcel, y no por casualidad fue sentenciado el mismo día que Jesús fue sentenciado. Aleluya. Jesús se le atravesó. Jesús se le cruzó en el último momento de su existencia. Y todos conocemos esa parte de la historia. Los amigos la han visto en las películas.
Todos la hemos leído, cada uno de los miembros de esta iglesia. Por un lado está Jesús y por otro lado está Barrabás. La costumbre era soltar a un preso, darle indulto a uno de estos presos. Por un lado está el justo y por otro lado está el culpable. Por un lado está el inocente y al otro lado está el malvado. Nunca pensó Barrabás encontrarse cara a cara con Jesús en los últimos minutos de su vida. Y la costumbre era, como le dije, que durante la fiesta de la Pascua se indultaba a un preso. Poncio Pilato, después de interrogar a Jesús, no halló culpa alguna en él, pero el pueblo insistía en pedir que crucificaran a Jesús. Y Juan dice, porque los religiosos le tenían envidia. Cuando él pregunta a quién les iba a soltar, el pueblo dijo, suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba condenado a muerte. Barrabás era culpable. Barrabás era un homicida. Barrabás era un mentiroso. Barrabás era un ladrón. Pero ahora el culpable queda libre y el inocente va a la condena. Barrabás no fue libre porque el pueblo lo liberó, no. Barrabás fue libre porque Jesús tomó su lugar. Voy a repetirlo porque necesito que alguien lo entienda. Barrabás fue libre porque Jesús tomó su lugar. Perdóname que alce mi voz, pero hoy debo decirlo a voz en cuello. Tú y yo somos libres porque Jesús tomó nuestro lugar. Tú estás libre hoy porque Jesús tomó tu lugar. Creo que alguien debería entender esto. Alguien debería ponerse de pie, alzar su voz, batir sus manos o alzar sus manos y decirle, gracias Señor. Yo era el culpable, yo era el homicida, yo era el fornicario, yo era el adúltero, yo era el borracho, pero tú tomaste mi lugar. Yo tenía que morir, pero tú tomaste mi lugar. Alguien puede alabar a Dios y adorarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Habrá alguien agradecido aquí esta mañana. Habrá una mujer, un hombre agradecido que iba a morir de cáncer o iba a morir de otra enfermedad, pero en la cruz murió uno que llevó todas las enfermedades sobre sí. Y hoy estás aquí alabándole. Hoy estás aquí bendecido. Hoy estás aquí con familia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tomó tu lugar. Y al ver esto, vemos uno de los mejores cuadros de la expiación. Uno de los mejores cuadros bíblicos de la expiación. Diga expiación. Dígalo fuerte, expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de otra persona que toma su lugar. Eso es expiación. Este cuadro de Jesús y Barrabás es el mejor cuadro que podemos ver de la expiación. Barrabás no fue puesto en libertad por obras de él o por ser buena persona.
Nada de eso. Barrabás no fue puesto en libertad porque un familiar pagó. Nada de eso. Él fue puesto en libertad porque Jesús ocupó su lugar. Y a eso se le llama expiación. Hoy estamos aquí con esperanzas de salvación, con esperanza de irnos al cielo con nuestras familias. Hoy estamos aquí sanos. Hoy estamos aquí prosperados, contentos, felices, llenos de paz y de tranquilidad. No porque nosotros no lo mereciéramos, no porque nosotros no los ganáramos, no porque somos buenas personas y hemos hecho unas cuantas obras. No, Barrabás fue libre porque otro recibió la condena por él, otro recibió el castigo por él. Y esa es la historia de la Biblia, que tú y yo somos como un Barrabás. Alguien dice, no me ofenda, pero en cuanto todos pecaron, dice la Biblia, en cuanto todos somos como un Barrabás y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia, que tú y yo merecíamos condenación, tú y yo merecíamos maldición, tú y yo merecíamos enfermedad, muerte, infierno, separación de Dios. Pero en vez de eso, un día Dios se nos cruzó en el camino y Él tomó nuestro lugar. Él fue el cordero inocente que murió para llevar nuestra culpa. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó el lugar de Barrabás para darle otra oportunidad. Vine a decirle a alguien esta mañana, no importa en dónde te encuentres, qué hayas hecho, de qué familia procedes, no importa lo que te sucedió, no importa. Jesús tomó tu lugar para darte una nueva oportunidad. Alguien debería aprender que el evangelio son buenas noticias para salvación. Vine a traerle buenas noticias a alguien. ¿Qué sucedió en la vida de Barrabás? La Biblia hace silencio al respecto. Uno se puede preguntar qué decisión tomó él después de salir libre aquel día. ¿Seguiría siendo el mismo? No lo sabemos. ¿Se convirtió en discípulo de Jesús? No lo sabemos. Novelas históricas dicen que se convirtió en discípulo de Jesús, pero no hay un registro histórico. No lo sabemos. Y uno dice, yo me pregunté, ¿por qué la Biblia hace silencio al respecto? Después que él quedó libre cuando Jesús murió en su lugar. ¿Por qué la Biblia hace silencio al respecto? Y estudiando y meditando y en oración entendí que la Biblia lo que quiere enseñarnos es que cada uno tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. A cada individuo se le va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. A cada uno se nos va a dar la oportunidad de cambiar, de enmendar errores. Pero cada quien decide qué hacer con su vida. Yo quisiera que la Biblia me dijera, Barrabás se convirtió en discípulo y un predicador. Yo quisiera que la Biblia me dijera, no, el sinvergüenza siguió y se fue a un bar, a un bulder. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia hace silencio. Y entendí meditando y orando, hablando con Dios, de que la Biblia hace silencio
Porque Dios le da oportunidad a cada quien, pero cada quien decide qué hacer con esa oportunidad. Dios le da la oportunidad y hace silencio, porque o pudiera ser una o pudiera ser la otra opción. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña acerca del libre albedrío del hombre. La Biblia nos quiere enseñar que cada quien decide qué hacer con su vida una vez oiga este mensaje. Y ahí es donde entra el libre albedrío del hombre. Tú decides qué hacer con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti. Tú decides qué hacer, porque Él tomó tu lugar. Unos darán la espalda y se irán y seguirán con su vida. Otros abrazaremos el sacrificio de Jesús en la cruz y diremos: voy a seguirte, voy a convertirme en un discípulo de Jesús. Tú decides qué hacer con el sacrificio que hizo Jesús por ti. ¿Lo aceptas para convertirte en su discípulo, o le das la espalda y sigues con tu vida igual? Tú decides. Y esa es la respuesta, hermano Marcos: el libre albedrío del hombre. ¿Qué va a suceder con esa gente? Todos tienen una oportunidad por el sacrificio de Jesús en la cruz, pero cada individuo decide qué hacer. ¿Qué vas a hacer, Barrabás? ¿Pasarás al altar en arrepentimiento, aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿O te irás de este santuario y seguirás tu vida igual? ¿Qué vas a hacer? ¿Vendrás a aceptar lo que hizo Jesús por ti? ¿O te irás como un servicio más sin tomar una decisión en tu vida? Déjame decirte que de esta decisión depende tu eternidad. De esta decisión depende tu eternidad. Pusieron ante el pueblo a decidir entre Jesús y Barrabás, pero ahora Jesús te pone a decidir entre aceptar su sacrificio o irte igual como llegaste. Pónganse de pie, por favor. Yo quisiera saber si hay algún amigo, alguna amiga, algún hombre o mujer que hoy quiere abrazar el sacrificio de Jesús, que hoy quiere recibir lo que hizo Jesús por él en la cruz. Que yo era el que tenía que morir, pero él murió por mí. Ahora abrazo el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo quisiera saber si alguien quiere aceptar ese sacrificio, y lo va a hacer solo con una señal. Hablo con mis amigos. Levante su mano si usted quiere aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Si hoy quiere aprovechar esta nueva oportunidad que Dios le está dando para cambiar y para vivir para Él. Si hay un amigo, una amiga que levantó su mano, yo quiero que se acerque aquí al frente. Por favor, si quiere mantenga la distancia, pero acérquese al frente. Una amiga, un amigo que alzó sus manos, que hoy acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y que hoy entiende de que eras tú el que tenía que morir. Y que eras tú el que tenía que llevar los azotes. Pero alguien se puso en tu lugar para que tú fueras libre. ¿Qué tengo que hacer, hermano Joel? ¿Qué debo hacer ahora? Jesús ya hizo la parte más difícil, la parte que el hombre no puede hacer. Jesús ya pagó por tus pecados y mis pecados. ¿Qué debo hacer? Te voy a decir lo que debes hacer.
Número 1, debes aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Aceptarlo en tu corazón, eso es arrepentimiento. Número 2, debes bajar a las aguas como la Biblia lo enseña, para un nuevo nacimiento, invocando el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Debes recibir el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas y dar frutos. Número 4, debes perseverar hasta el fin para que seamos salvos. Pero el precio que tú no puedes pagar, ya hubo uno que lo pudo pagar. Ya hubo uno que se puso en tu lugar. Los que pasaron por primera vez para aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, alce sus manos aquí al frente. Y oramos por cada uno de ustedes. A partir de hoy comienza a ir a una célula, comienza a ir a la escuela bíblica, busca a alguien, conéctate con alguien y comienza a practicar principios bíblicos que te van a llevar en crecimiento hasta llegar a la perfección del Hijo de Dios. Alza tus manos, te damos gracias, Señor, esta mañana. Tu palabra ha sido predicada, el mensaje del Evangelio ha sido transmitido. Oro por cada uno de los que han pasado acá a este lugar. Oro, Señor, por cada amigo, cada amiga que hoy se convierte en parte de este cuerpo. Muchos de ellos están yendo a células, otros no. Pero Dios mío, que ellos hoy tomen la mejor decisión de su vida. Tú hoy estás tomando la mejor decisión de tu vida. Tú hoy estás tomando la mejor decisión de tu vida. Abrazar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Abrazar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Abrázalo, acéptalo y dile: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque me permites venir al altar para comenzar de nuevo. Barrabás, no importa lo que sucedió en tu niñez. Barrabás, no importa cuántos pecados cometiste, hoy yo muero en tu lugar para que puedas comenzar de nuevo. Querido hermano, Jesús murió en tu lugar para que hoy puedas comenzar de nuevo. Alza tu voz, alza tus manos y dile: Señor, ayúdame. Quiero amarte, quiero servirte, quiero honrarte. Yo era el culpable, pero tú tomaste mi lugar. Acepto el sacrificio. Señor, acepto el sacrificio para ser salvo, para ir a la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros.